Bienvenidos a Sea la Luz, un podcast que tiene como intención traer la luz de la palabra de Dios a las partes oscuras de nuestra mente, pensamientos, imaginaciones, etcétera, y de la fe cristiana. Este episodio se llama ¿Cómo estudiar mi Biblia? Y ha sido uno de los temas que más nos han pedido en el podcast. Sinceramente no hemos tenido mucho tiempo para hacer episodios, pero este año, Dios mediante, tenemos como meta estar siendo más frecuentes en publicar los episodios, en grabarlos, publicarlos y pues también responder a las inquietudes que muchos nos han compartido. Una de estas es el episodio de hoy de cómo estudiar mi Biblia y no en una manera, no es una pregunta tan superficial, sino cómo ir más allá, cómo profundizar, cómo escudriñar la palabra de Dios, porque gracias a Dios este es un deseo que tenemos, ¿verdad? Y que tenemos una necesidad de comer de este pan de vida que el Señor nos ha regalado. Y realmente estudiar la palabra de Dios nos va a dar una gran diferencia, va a ser más bien una gran diferencia en nuestra relación con Dios. De hecho, es una de las cosas que nos hace madurar más, nos hace fortalecer nuestras raíces y dar fruto, que es lo que queremos de la naturaleza del Señor. Y he encontrado muchísimos pasos prácticos en cómo hacerlo. Si ustedes se meten a internet van a encontrar muchos otros también, estudios, van a encontrar eh, planners o planificadores que les van a ayudar a tomar un tema de la palabra de Dios y cómo ir estudiando versículo a versículo. Yo lo que quiero es llevarles un poco de lo que ha sido mi experiencia y cómo poder llevar un poco de esa luz a a esta parte que no es oscura, pero sí que ha sido muy inexplorada de parte nuestra, de nuestra relación con Dios, que es estudiar la palabra de Dios. Em, Creo que a todos nos ha pasado que si no hemos tenido el hábito de hacerlo, las primeras veces que nosotros nos encontramos y queremos profundizar, ¿verdad? En estudiar la palabra de Dios, nos resulta muy difícil y pareciera ser uno de los grandes obstáculos y gigantes de nuestra vida, porque leer y más la palabra de Dios y estudiar puede producir en nosotros esa, no quiero decir rechazo, pero sí dificultad, ¿verdad? Que muchas veces sentimos en decir, pero no le entiendo, no sé qué dice aquí. Todos dicen saber qué significa esto, pero yo sinceramente no sé. No logro comprender de qué se trata todas estas cosas, ¿verdad? Y para qué tantos nombres, para qué tantos lugares, nombres de lugares, genealogías, etcétera, y me termino perdiendo, ¿verdad? Y creo que si nosotros nos quedamos con esa superficie, nos perdemos de todo un mundo increíble que el Señor nos tiene preparado, que es su misma palabra, pues, o sea, ¿verdad? Y su palabra está escondida definitivamente de los perezosos, está escondida y velada para los que no son diligentes, está escondida y velada para los que no tienen esta hambre que debemos tener. El Señor dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Y recientemente lo hemos estudiado, pero cuando Jesús hacía milagros una vez, en una ocasión, dio de comer a 5,000 personas y luego a 4,000. Y luego, ya que el número se iba bajando, había personas que notaban que no iban a ser alimentados o saciados de esa hambre natural y se dispersaban, dejaban de seguir al Señor. Y es cuando Jesucristo les dice y aprovecha a decirles a sus apóstoles y les dice, ustedes también se quieren ir. Esto les ofende, porque él sabía que la gente solo lo buscaba por la comida natural, pero no por la espiritual. Y es donde Pedro dice, Señor, Maestro, ¿a dónde más podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, el pan y la palabra son lo mismo. Para nuestra vida es eh, podemos tener hambre natural o hambre espiritual. Así también en nuestra vida podemos tener hambre natural o podemos tener realmente un hambre espiritual de decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Y yo, sí, está difícil concentrarme o parece ser algo que no logro entender, pero yo voy a ser diligente, quiero entenderlo de verdad, dame de comer, dame esa porción. Créanme que el Señor
no va a hacer caso omiso a eso. La palabra de Dios dice que a un corazón contrito y humillado no va a desechar. Así que si vamos con humildad, si vamos con esta sinceridad, créanme que el Señor va a ver esa hambre espiritual y la va a incrementar para que pueda ser saciada por su palabra. Y quiero empezar con, eh, bueno, básicamente, ¿cuál es el punto o la meta de estudiar la palabra de Dios? La Biblia. La meta y el punto de estudiarla nos va a definir hacia dónde queremos ir. Porque mucha gente puede, y yo conozco bastantes, que gente que estudia la Biblia para refutarla o para discutirla, pero no para aplicarla en su vida, no para conocer a Cristo, sino para señalar a los demás. La palabra de Dios es un espejo y no es un lente. No es un lente para ver a los demás o para ver a ver dónde está el error y refutarla, etcétera, y discutirla. La palabra de Dios primeramente es un espejo, pero no solo para vernos a nosotros mismos, sino para vernos y aplicarla para que un día la imagen, el carácter, la naturaleza de Cristo se forme en nosotros y que lo que aparezca en nosotros, en ese reflejo, sea la naturaleza de Cristo. Así que, miren, Romanos 8:29. Vamos a ver por qué el punto de esto es Cristo o la meta de estudiarla. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito es llegar a la imagen de Dios, que el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar a a tener esta imagen. Y podemos ver también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo podemos ser semejantes a Él si no lo conocemos? Y si el punto de que el Señor nos haya salvado es llegar a su imagen y semejanza, tener esta imagen de Cristo, ¿cómo vamos a saberlo si no escudriñamos donde literalmente dice quién es Cristo? Este versículo es uno de nuestros favoritos aquí en la iglesia, Efesios capítulo 4. Y vamos a ver desde el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, llevar la unidad de la fe y el conocimiento de Dios es llegar a la plenitud de Cristo. Esto es lo que queremos. Queremos conocer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, para que lo que está aquí escrito, que es Cristo, se forme en nosotros. Y 2 Timoteo, esto también es uno de nuestros favoritos, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 3 dice, si logro llegar ahí, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo desde el 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que tenemos aquí contiene todo lo que necesitamos para llegar a esa estatura perfecta, para ser perfectos, para tener buenas obras. Todo esto es inspirado por el Espíritu Santo para instrucción propia y crecimiento espiritual. Y miren, Juan 5:39 ahí está. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Jesucristo, de su naturaleza, de su carácter. Si las escudriñamos, vamos a encontrar que todo esto apunta a un solo objetivo, y es Cristo. De hecho, cuando Jesús hablaba con los fariseos, les decía, si ustedes le creyeran a Moisés, que están todos los libros que escribió él aquí, si ustedes le creían a Moisés, me creían a mí, porque Moisés escribió de mí. Todo el Antiguo Testamento es una flecha que está señalando a Cristo Jesús. Todo el Nuevo Testamento es una flecha que está señalando su carácter, su naturaleza. Entonces,
Otra vez, es el mismo punto. Si nosotros escudriñamos lo que está aquí, es porque nos va a formar esa naturaleza también un día en nosotros y esa imagen, esa semejanza se va a formar. ¿Tiene un punto, una meta estudiar y escudriñar las escrituras? Sí, es Cristo. Ahora, una de las claves de esto es que el estudio de la palabra, el escudriñar la palabra de Dios, no es un don, no es algo que viene por ósmosis, ¿verdad? Que se nos pega y es automático, no. El estudiar la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, es una disciplina y necesita de la disciplina para llegar a ser un hábito y necesita del hábito para llegar a ser una necesidad en nuestra vida. Es una disciplina espiritual, personal e interpersonal. Es una disciplina insustituible. Eso quiere decir de que no podemos sustituirlo por alguna otra. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que decían antes, ¿verdad? Sí, yo no leo la palabra de Dios o yo no leo la Biblia, no estudio la Biblia, pero yo escucho las prédicas. No leo la Biblia, pero veo películas cristianas. No leo la Biblia, pero yo oro. O sea, leer la Biblia, estudiar la Biblia no es sustituible. Necesitamos estudiarla, escudriñarla. Qué bien que estamos orando. Eso está excelente. Qué bien que estamos yendo a la iglesia. Qué bien que estamos escuchando prédicas, lo que sea. Pero nuestro estudio de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, es algo que es insustituible, es algo que necesitamos hacer y que no vamos a poder nosotros jugarle la vuelta a esto. Necesitamos, esto es una necesidad realmente. Y nuestro espíritu lo sabe. Nuestro espíritu sabe que cuando tenemos, que tenemos esa clase de necesidad dentro nuestro y que solo puede ser saciada por la palabra de Dios. Otra cosa, aparte de que esta disciplina no se puede sustituir, es de que es un medio en el cual nosotros podemos llegar a tener la imagen, la naturaleza, el carácter de Cristo formado dentro nuestro. No hay otra forma de poder hacerlo. No podemos nosotros, por nuestros propios esfuerzos, llegar a ser como Cristo si nosotros no podemos, sin pasar por aquí, perdón. Necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla. Es una necesidad. Ahora, todo se resume ok, ya me vendiste la idea, ¿verdad? De estudiar la palabra de Dios. Yo quiero llegar a ser perfecto. Yo quiero tener la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿cómo empiezo? Hay muchas formas de empezar, pero algo que anoté aquí es de que es parte y es natural de una relación saludable con Cristo Jesús. Si nosotros somos sinceros con el Señor, si nosotros queremos más del Señor, esto viene de manera natural, este deseo de querer empezar. No es algo que se tiene que formar a obligación, ¿verdad? También es nuestra forma de demostrar nuestro amor hacia Él. Si aquí está formado, perdón, si aquí está constituido todo lo que es Cristo, toda su imagen, su naturaleza, su carácter, lo conocemos a través de esto, y nosotros decimos amar a Dios, vamos a querer empezar a leer, a estudiar qué dice aquí. Si esta es la carta de amor de Dios hacia nosotros, también queremos saber qué dice. Entonces es una cosa natural que se da, yo querer saber más, estudiar, escudriñar, empezar a leer, empezar a estudiar. Es algo que se va formando natural. Ahora, pasos prácticos. Esto lo hemos aprendido de diferentes maneras y de diferentes maestros. Lo primero que tenemos que hacer es orar antes de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a orar? Porque vamos a poner delante de Dios en sus manos nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Si nosotros vamos directamente a estudiarlo, no es lo mismo a cuando nosotros ponemos esto delante de la presencia del Señor. Él abre nuestros oídos, nuestros ojos. En el Salmo dice, Señor, ábreme los ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Necesitamos orar, poner todo esto delante del Señor para que ese momento de estudio sea ungido por el Señor y que podamos nosotros no leer esto y no estudiarlo como les digo al principio, no estudiarlo con ojos juiciosos, ¿verdad? O ojos que solo van a criticar y van a ver a los demás, sino que lo podamos ver y leer y estudiar para vernos a nosotros mismos y ser cambiados, ser transformados, ser convertidos por lo que aquí dice. Podemos llegar con la mala intención, podemos llegar con la peor intención para estudiar la Biblia, pero si oramos, créanme que nuestro corazón va a ser como esa tierra que se va humedeciendo para que la semilla de la palabra de Dios llegue y haga
raíz y eche fruto. Ahora, hay una gran conexión entre la oración y la palabra de Dios. Mi favorita, ¿verdad? Es en el tabernáculo. Estaba el candelero que representa la luz de la palabra de Dios. ¿Verdad? En Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es una lumbrera, la palabra es una luz. Está tipificada en el tabernáculo de Moisés como ese candelero. Lo podemos ver vayamos a Segunda de Pedro, miremos esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz, es una lumbrera. Esa inspiración que el Espíritu Santo hizo en la palabra de Dios, en esto que tenemos aquí, es una luz, es lo que nos va a guiar en nuestro camino. Y podemos ver, bueno, leímos Salmo 119, 105, que dijimos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero antes, en el 101, dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La luz de la palabra de Dios nos ayuda a ver hacia dónde estamos caminando, nos ayuda a guardar nuestros caminos, nuestros pies para caminar correctamente. En Éxodo capítulo 30 vemos la descripción del candelero y del altar de oro, que el altar de oro representa el incienso. En Apocalipsis vemos de que el incienso es relacionado con las oraciones. Miremos Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, verso 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es un incienso que sube al Señor. Ahora, estos dos muebles en el tabernáculo estaban en el mismo lugar. En nuestra vida es el mismo reflejo. La palabra de Dios es una luz y la oración es un incienso en el mismo lugar. Ambas tienen que ver con luz, nos ayudan a vernos, nos ayudan a ver lo que el Señor desea que veamos en la palabra de Dios. Nos abren los ojos, nos abren este lugar de intimidad con el Señor. Necesitamos preparar nuestro corazón, ¿verdad? Disponer nuestro corazón. Veamos Esdras, capítulo 7. Esta es una porción muy bonita. Esdras, capítulo 7. Versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón para inquirir. Para inquirir en la ley de Jehová es estudiarla, es escudriñarla y para cumplirla. Ven que no solo para estudiarla, sino para ponerla en práctica necesitamos preparar nuestro corazón. Pero no hay ninguna manera de preparar nuestro corazón sin la oración. Necesitamos orar antes para que el Señor diga, bueno, para que el Señor ya vaya preparando nuestro corazón como esta tierra fértil que les decía, para que la semilla llegue y pueda dar fruto, para que podamos cumplirla. Ahora, ¿cómo luce esto de manera práctica? Antes de estudiar nuestro escritorio, pongámonos a orar y digamos al Señor, Señor, pongo esto delante de tus manos. Pongo ese tiempo, Señor, en tus manos para que tú abras mis ojos, mis oídos, para que tú toques mi corazón, para que hables a mi corazón. Señor, yo dispongo mi corazón para que sea una tierra fértil, para que lo que tú tengas que señalar, lo señales, para lo que tú tengas que, Señor, reprenderme, lo reprendas. La instrucción que tú me des, Señor, dámela. Pongo mi corazón delante de ti, y no solo para verlo, estudiarlo, leerlo, sino también para meditarlo, y aún más, Señor, para cumplirlo. Señor, yo pongo mi corazón dispuesto para que si lo que tú me dices que yo haga, lo pueda hacer, y si tú me dices que no lo haga, yo lo deje de hacer. Así luce una oración sincera delante del Señor
para disponer nuestro corazón para escudriñarla y cumplirla, como dice Esdras. Ahora, segundo paso después de orar es hacer un plan. Algo que a mí me ha ayudado, es mi forma de ser, mi temperamento, es tener un plan, ¿verdad? Hacia dónde voy a ir y no llegar a la Biblia como, y yo he visto mucha gente, ¿verdad? Y decir, Señor, ahora háblame hoy, ¿qué quieres para mí? Y donde caiga el dedo, ¿verdad? Eso va a ser la porción para hoy. Llevemos un plan. Hay tantas maneras de estudiar la palabra de Dios que sería realmente irresponsable hacer esto, lo que escoger con el dedo que voy a estudiar, ¿verdad? Podemos estudiar temas grandes como la gracia de Dios o la ley de la restitución o el amor del Padre hacia el Hijo. O podemos estudiar también personajes como Jacob, como quién es Isaac, Abraham, quién es Moisés, eh, los profetas. Podemos estudiar también una historia, la historia de cómo llegó el pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán, la historia de cómo los apóstoles empezaron la primera iglesia. Podemos estudiar también lugares específicos y vamos a estudiar todo lo que sucedió en la región de Jericó. Podemos estudiar todo lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén, todo lo que sucedió en Egipto y buscar todo lo que es relacionado con esos lugares. Podemos estudiar palabras en hebreo, palabras en griego. ¿Qué significa? Y palabras en español, no tenemos que irnos tan, ahorita les voy a explicar esto, pero no nos tenemos que ir tan profundo. Para empezar, podemos estudiar, ok, ¿qué significa el amor? ¿Qué significa el fuego? ¿Qué significa el juicio? ¿Qué significa la ira? Y estudiar todo lo que conlleva tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento todas estas palabras. Eh, Hay dos porciones para mí, cuando me hacen esta pregunta, hay dos porciones de la palabra de Dios que a mí me hacen, no sé, que son muy especiales en este tema. Es el Salmo 119 y el Salmo 19. De hecho, aquí en la iglesia tuvimos un estudio bíblico sobre el Salmo 119, que fue una de las porciones de la palabra de Dios. Bueno, no, fue uno de los estudios bíblicos que tuvimos aquí, que a mí, yo estoy seguro que voy a recordar toda la vida, porque fue una de las cosas que más me encendieron para ir más profundo en la palabra de Dios. Voy a leer todo el Salmo 19, que de hecho el Salmo 19 es como un Salmo 119, pero en chiquito o en pequeño. Y, y vean, habla sobre la palabra de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es uno de mis salmos favoritos. Habla sobre cómo la ley de Jehová, la palabra de Dios, va convirtiendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro interior, y que es deseable. Esta es una de las cosas que a mí más me hacían encenderme por el Señor, porque yo decía, Señor, todas las personas dicen que es esto deseable, que tu palabra es deseable, que es como miel, que es dulce al paladar, Señor, pero yo no la entiendo. Dame esa hambre. Yo quiero decir que tu palabra es deseable. Yo voy a ser diligente entonces en mi estudio, pero dame esto, Señor. Yo quiero sentirlo. Y créanme, ahora así es. Yo veo la palabra de Dios y es como que si fuera
como que si fuera un mundo por descubrir, no sé de qué otra forma ponerlo, pero es como fuera una aventura cada vez que uno estudia y es ilimitada, interminable, ni siquiera la vamos a poder nosotros agotar. Es la palabra de Dios, o sea, literalmente cuando uno se pone a pensar que uno está leyendo lo que el Señor le está diciendo, uno está teniendo comunión con la eternidad, con su creador, cuando uno está estudiando la palabra de Dios. Así que eh, hay muchas formas de poder seguir un plan, de poder agarrarlo, pero seamos diligentes y vamos a encontrar que toda la palabra de Dios no son libros dispersados, sino que todo tiene un mensaje y que podemos buscar entre toda la palabra de Dios eh, una misma palabra en español, como les digo, un mismo tema, un mismo personaje y ver que todo tiene un sentido. Todo es para convertirnos, como dice, ¿verdad? Todo es para alumbrarnos, todo es para hacernos justos, para hacernos sabios, para hacernos rectos, para hacernos, alejarnos de las soberbias, para entender nuestros propios errores. Todo esto nos alumbra a nosotros. El tercer consejo es eh, entender la diferencia entre leer y estudiar. Alguien decía que leer es recorrer el mar en bote, pero el estudiar es hacerlo en submarino. Y eso me encantó porque es totalmente cierto. Nosotros podemos decir, bueno, este es mi tiempo con Dios. Bueno, este es mi tiempo con la palabra de Dios. Voy a leer un salmo o un proverbio, el proverbio del día, ¿verdad? Voy a leer un capítulo. Eso está bien. Está buenísimo para empezar. Pero si queremos escudriñar, eso no es escudriñar. Leer está bien para empezar y luego ir, ok, palabra por palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que que la ley de Jehová es deseable más que el oro y y mucho más que oro afinado? ¿Qué es el oro afinado? ¿Qué significa afinado? Y estudiar, ok, esta palabra significa tal, este concepto significa tanto. Eso tiene conexión con el Salmo de 119. Me voy a ir aquí. Esto tiene conexión con Proverbios que habla sobre el sabio y el necio. Esto tiene conexión con lo que dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de querer ir más profundo a la palabra de Dios, sí, va a tomar más tiempo, va a tomar más recursos, pero créanme que va a haber más provecho. Eh, Algo que podemos empezar, pues, cosas prácticas para alguien que tal vez está eh, con problemas al estudiar, es estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, capítulo por capítulo, libro por libro, pero ser minuciosos, ¿ok? No pasar al versículo siguiente sin antes escudriñar el versículo en el que estamos, palabra por palabra. O si queremos irnos más detallistas, no pasar a la siguiente oración sin terminar de estudiar la primera oración y estudiar palabra por palabra. De esta manera, créanme que vamos a tener bien, bien distribuido el tiempo que nosotros queremos tener con el Señor, porque nunca lo vamos a agotar, ¿verdad? Incluso les prometo que si al paso de los meses, semanas, años, ustedes regresan a ese versículo y lo vuelven a estudiar, van a encontrar algo totalmente diferente. Como cuarto consejo es algo práctico, que cómo luce esto de escudriñar la palabra de Dios. Mientras leemos, si es la primera vez que nosotros vamos a indagar una porción de la palabra de Dios y estamos leyendo y estamos buscando palabra por palabra, también en nuestro cuaderno que tengamos a la par, anotemos comentarios, anotemos preguntas que nos surjan, ideas que también surjan mientras estamos leyendo y se nos viene, ok, ¿qué significa esto? ¿Será que esto tiene conexión con esta historia que leí sobre David, sobre Saúl? ¿Alguna idea es, yo creo que tiene que ver con el hijo de David? Y anotarlo, dejarlo ahí. Eso es uno. Otra cosa que podemos hacer mientras estamos leyendo es buscar referencias. Hay un concepto que se llama referencia cruzada. En muchas de las aplicaciones de la Biblia lo van a encontrar, pero es ver qué cosas, qué versículos, qué porciones de la palabra de Dios tienen conexión con lo que estamos leyendo hoy. Podemos usar una concordancia. La concordancia de Strong es muy famosa. Hay diccionarios, léxicos en las aplicaciones de la Biblia que ustedes pueden usar para encontrar qué significa la palabra en su idioma original, ya sea en hebreo, arameo o griego. Lo podemos usar. Incluso estos recursos son gratis.
pero podemos usar la concordancia, podemos usar diccionarios, ¿verdad? Como les acabo de decir, podemos usar comentarios de otras personas. Hay mucha gente que ha escrito comentarios de la Biblia y podemos ver, ok, esta persona dice que esto quiere decir tanto, ok. Voy a ir al diccionario para verificar si es correcto. Puedo ir a la concordancia para verificar si es correcto. Miren, con todos estos lugares a los que podemos ir con una palabra del versículo de la oración que estamos leyendo, créanme que ya se nos abre el mundo en lo que podemos entender de la palabra de Dios. Luego, lo último es, bueno, dijimos, mientras leemos, perdón, escribimos comentarios, preguntas, ideas. Luego buscamos referencias, cruzadas, concordancias, diccionarios y comentarios. Lo que podemos hacer al final es escribir las conclusiones que hacemos. Y una conclusión podría decir, luego de estudiar tal comentario, tal concordancia, etcétera, concluyo que esto es lo que quiere decir que ser deseable es que la ley de Jehová es mucho más deseable que el oro y oro afinado. Quiere decir esto. Quiere decirme estas cosas, ¿verdad? En el contexto que fue escrito, quiere decir tal, pero a mi vida se aplica de tal manera. Es indispensable que nosotros tengamos donde escribir. Todas estas cosas se hacen con un cuaderno a la par, ¿verdad? O sea, es un estudio. Y algo que a mí me ha ayudado bastante es tener un recuento, un track de todo lo que nosotros hemos estudiado. Tengo cuadernos, tengo cuadernos digitales en los que yo voy y regreso y puedo decir, ok, yo ya estudié esto. Este salmo ya lo había estudiado de esta manera. Voy a buscar otra manera otra perspectiva de estudiarlo ahora. El Salmo 119 ya lo estudiamos aquí en la iglesia y lo fuimos versículo por versículo. Ahora yo quiero estudiarlo de otra perspectiva. Hay tanto que hacer. Miren, la palabra de Dios es inagotable. Quinto consejo: meditar la palabra de Dios después de estudiarla. Meditar es que nuestra mente esté constantemente esto de, es, lo que leí hoy me está hablando de dejar de hacer esto. Lo que leí hoy me está hablando de empezar a hacer esto. Pero ¿habrá algo más? Señor, tú me sigues instruyendo, aunque ya no estoy leyendo y estudiando ahorita en este momento, pero mientras medito tu palabra, estoy dándome cuenta que hay más, que tú quieres convertir también estas otras cosas que no las pude ver al principio. Esta porción es muy linda también, Josué capítulo 1, y estas son de las cosas que el Señor le pide a Josué antes de iniciar su liderazgo en Israel. Y le dice, solamente esfuérzate, en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos leer todo el tiempo, 24/7, pero sí podemos meditar en la palabra de Dios todo el tiempo de nuestro día e ir meditando, Señor, hoy leí esto, ¿qué significa? ¿Qué quieres convertir en mí? Eso es meditar la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios. Lo que escuchamos los domingos, los miércoles, los sábados, meditarlo y decir, ok, el domingo escuché esto, ¿qué será? ¿Qué significa? ¿Qué quieres aplicar en mi vida, Señor? ¿Qué quieres que yo empiece a hacer? ¿Verdad? Y el Salmo 1, ¿verdad? Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y eso lo podemos aplicar. No solo se medita de día cuando todo está bien, sino que se medita también cuando todo parece ser oscuro y cuando todo es doloroso. Se medita de día y de noche, la ley de Jehová. Eh, Podemos aplicar a nuestra meditación el creer lo que hemos leído y estudiado, el alabar al Señor por lo que hemos leído y estudiado, el agradecer al Señor por lo que hemos leído, estudiado y entendido, el confiar en las promesas que hemos leído, estudiado y entendido, el orar y el cubrir, digamos, ese estudio con oración.
con lo que hemos estudiado, leído. También podemos aprender si nosotros tenemos que soltar algo. Tenemos que meditar también en que si debemos entregar algo, en meditar en si debemos tener algo que no hemos tenido antes. Hay tantas cosas en las que podemos meditar en nuestra mente, usar nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones para lo bueno. Luego de estudiar, de meditar, oremos para terminar este estudio, ¿verdad? Empezamos con oración y terminamos con oración. Y algo muy es evidente, ¿verdad? Que el último paso de estudiar y escudriñar la palabra de Dios es practicarlo. Vamos a Santiago, capítulo 1. Esta es una porción también, pareciera que todas son porciones lindas, y realmente todas lo son. Pero Santiago, capítulo 1, nos deja ver algo bien interesante en versículo 22 al 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios no es, como les digo, no solo es para ver a alguien. Bueno, primero no es para ver a alguien más. Y segundo, no es solo para vernos y decir, ok, ya me vi. No, no se queda ahí. Es hacer la palabra de Dios, es practicarla, aplicarla. De nada nos sirve ver nuestro reflejo y olvidarnos a los segundos que nosotros dejamos ahí nuestro estudio. Es que esa imagen de Cristo se vaya formando cada vez más, ¿verdad? Miremos Lucas capítulo 6. Versículo 47. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estas dos personas en la parábola del Señor Jesucristo empezaron en el mismo terreno. Todos empezamos en el mismo terreno cuando vamos a la palabra de Dios. Pero la diferencia es, vamos a cavar y vamos a ahondar hasta encontrar la roca, el fundamento, lo que nos va a ayudar a cimentar nuestra vida, o nos vamos a quedar en la superficie. Depende de cada uno de nosotros. Pero nosotros, el hacer la palabra de Dios es que fuimos al fundamento que encontramos de que cavamos y ahondamos y la pusimos por obra, porque cuando vienen las tribulaciones, nuestra confianza, nuestra casa que ya construimos y edificamos está firme. Si no es como el que dice Santiago y el que dice aquí en Lucas, somos un hombre que va, ¿verdad? Ve su rostro y se le olvida cómo era. O en otras palabras, se queda con la superficie y cuando vienen las tribulaciones, las tormentas, se pasa llevando todo porque no la aplicamos, porque no la meditamos. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, cuando vemos la palabra de Dios, estudiamos, consideramos nuestro rostro y hacemos la palabra de Dios, lo que está pasando es que nos estamos transformando a su imagen, como a cara descubierta. Esa imagen se va formando, ese carácter se va formando el de Cristo en nosotros. Así que, en otras palabras, ¿qué es llegar a esta roca o este fundamento que encontró esta persona en Lucas capítulo 6 para edificar su casa sobre la roca? La roca, el fundamento, es la unión de teoría y experiencia. No solo es leer, no solo es estudiar y entender, sino practicarlo, es aplicarlo a nuestra vida, es que eso se vaya formando, ¿verdad?
El pastor Carlos nos ha dado una analogía que siempre se me ha quedado a la hora de pensar en esto, es que cuando nosotros experimentamos lo que hemos leído y estudiado, es como que si tuviéramos una manzana. Y si nosotros la tenemos la manzana en la mano, alguien puede muy bien arrebatarla de nuestra mano y llevársela. Esa es la teoría. Cuando nosotros solo la tenemos en nuestra mente. Vienen los vientos de doctrina, viene cualquier otra persona, vienen las dudas, vienen las tribulaciones y se lleva esa teoría y se lleva el estudio que podamos haber tenido. Pero si nosotros la aplicamos, la practicamos, es como que esta manzana la tenemos en la mano y la comemos. Ya dentro de nuestro organismo nadie la puede sacar. Es imposible. Asimismo, cuando unimos teoría y experiencia, es el perfecto matrimonio, porque es el perfecto matrimonio da vida, ¿verdad? O sea, teoría y experiencia da vida a esa palabra. Ya no solo es, ok, para el salmista esto es mucho más deseable que el oro, sino que para mí ahora es mucho más deseable que el oro. Ya entiendo lo que dice el salmista porque yo también lo estoy experimentando y lo estoy poniendo por obra. Así que esos son consejos prácticos para empezar el mundo maravilloso de estudiar la palabra de Dios. Eh, Hay muchos más, pero quería hacer este episodio corto para que pudiéramos empezar y tal vez en el futuro vamos a dar consejos y demás, pero quería dejarlos con esas ganas de ir a la palabra de Dios y realmente explorar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Como dije al principio, el punto, el motivo, la meta es que Cristo se forme dentro de nosotros, pero necesitamos de la palabra de Dios para que esto se vaya reflejando no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia los demás. La gente pueda ver también esos cambios dentro que solo vienen a través de la transformación que hace la palabra de Dios. ¿Qué tipo de Así que podemos reflexionar al final qué tipo de tierra tenemos hoy hacia la semilla que tenemos de la palabra de Dios? ¿Será que nuestra tierra es dura, infértil, llena de espinos, llena de afanes, de todo lo demás? ¿O será que nuestra tierra está en el punto óptimo para que la palabra de Dios eche raíz y dé fruto? Oremos para que el Señor haga de nuestra tierra, de nuestro corazón, esa tierra fértil, porque la semilla ya está aquí. Solo está esperando que crezca y dé fruto. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la luz, Señor, que es a nuestra vida. Gracias porque en ella podemos encontrar, Señor, tu naturaleza, tu carácter. Podemos encontrar tu imagen, Señor, y podemos ser transformados, convertidos, Señor, a esa imagen, a ese carácter. Gracias por todo el recurso que nos has dado, Señor, en tu palabra. Gracias por la luz, Señor, por la dirección, por la instrucción. Señor, gracias por las veces que nos has tenido que reprender a través de la palabra de Dios. Queremos y amamos, Señor, tu palabra y deseamos, Señor, que ese candelero siempre esté encendido en nuestro corazón. Hoy oramos, Señor, que la gente que no ha podido tener esta experiencia la pueda tener. Señor, que podamos todos ser iluminados con la verdad y, Señor, la ley que está dentro de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a tener esta disciplina todos los días, Señor, para conocerte y para ser transformados a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y que sea la luz.